su proceso y ahora afirman de que tienen un título, es otra historia Es otra completamente cosa, distinta por de supuesto. que, Pero él nos ha dicho, exactamente, dicen que lo sacaron por no tener título, pero sí tenían título. Pero otra cosa es que en ese momento no tenían título y en la base de datos dicen maestro sin título y que de allí exactamente, ahora ya sacaron exacta, título, lo que dice el congresista Alex Paredes no es verdad. no tiene sustento. Nosotros nos vamos a ir rápidamente con el educador Paul Neira. Bienvenido, Paul, a Exitosa. Hola Karina, ¿cómo estás? Bienvenido a Exitosa. Has escuchado, yo sé, la entrevista y yo quisiera preguntarte algunos detalles. El congresista nos ha dicho que los han cesado por no tener títulos y que la mayoría sí tenía títulos. ¿Esto es real? ¿Es cierto? ¿Todos tenían títulos? No, porque, a ver, hay que dar algunas precisiones a lo Por que ha dicho el favor. congresista Tello. La primera es que llama la atención, digamos, de que habiendo impulsado una ley de esa naturaleza, que además significa un grave retroceso, digamos, en la implementación de la lógica de la evaluación meritocrática de cara a la calidad de los docentes en el país, no tenga ni siquiera, digamos, el manejo de las cifras claras. Cuando tú le haces la repregunta al congresista Tello y le dices, bueno, ¿cuántos docentes van a ser? ¿No? Y primero comenzó diciendo, no son 14.000. Segundo dijo, no son ni 10.000. Después dijo, no son ni 5.000. Entonces, a ver, pongámonos de acuerdo. ¿Cuánto es? No son 14.000, no son 10.000, no son... ¿Cuántos son? Porque si yo voy a hacer una ley, por lo menos tengo que hacer un estudio económico sustentatorio que permita saber el impacto que va a tener tanto positivo como negativo, si podemos llamar, digamos, de cara a la ley que estoy dando, sobre todo cuando en un momento determinado de la entrevista él defiende el tema de los derechos humanos. Yo no sé cuál es la relación porque no me quedó clara, A mí pero tampoco. él invocó el tema de los derechos humanos y los docentes, etcétera, ¿no? Entonces, primero hay que decir de que la lista de los docentes, el número de docentes fueron 14.863 docentes, los llamados docentes interinos. En su momento, en el año 2014, se tenía una base de datos que definía exactamente que eran 14.863 docentes que no tenían título pedagógico. Si en el trayecto desde el año 2014 hasta la fecha de hoy, esos docentes han regularizado su proceso y ahora afirman de que tienen un título, es otra historia Es otra completamente cosa, distinta por de que supuesto. Pero él nos ha dicho, exactamente, dicen que lo sacaron por no tener título, pero sí tenían título. Pero otra cosa es que en ese momento no tenían título y en la base de datos dicen maestro sin título y que de allí exactamente, ahora ya sacaron exacta, título, lo que dice el congresista Alex Paredes no es verdad. no tiene sustento, porque de nuevo, digamos, si ya hemos visto el escándalo que ha salido en la UGEL Ventanilla y después posteriormente en otras UGELes en el país, que implicó el despliegue de algo más de 120 o 110 funcionarios públicos que han tenido que viajar a las regiones para poder hacer el cruce de información respecto a la validez de estos títulos Bamba con los cuales pasaban el proceso de evaluación. Entonces, ¿qué certeza tiene el Estado para poder, en su momento, en el acto que hizo en el año 2014, poder definir que eran 14.863 docentes interinos? Y ojo, en ese momento, en el 2014, se dio una gracia de 2 años para poder regularizar el tema de los títulos. En ese momento, en el 2014, junto con esa, y eso no lo dice el congresista, se dio una indicación a las instituciones de educación superior universitaria que tienen facultades de educación en el país para poder dar una cosa que se llamaba complementación pedagógica que permitía que una persona que no había estudiado educación, por ejemplo, una persona que estudió ingeniería mecánica en una universidad o, por ejemplo, soldadura, y mira lo que te estoy diciendo, Soldadura, soldadura en un instituto superior técnico, técnico. pero que terminó entrando
a la carrera pública pueda regularizar. Y los ofertas que se dieron en ese momento duraban, en algunos casos, 12 meses y en otros 16 meses, que encajaba en los 2 años para poder regularizar la situación. ¿Cuántos de esos profesores, en ese lapso de tiempo que se les otorgó del parte del Ministerio de Educación de 2 años de regularización, lo regularizaron para poder presentarse al proceso de evaluación la tercera parte? Solo se presentaron 5.315 docentes, de los cuales solo aprobaron 546 profesores la evaluación. 546. De la cual él indica de que son criterios. Pero ¿qué sucede? En la ley tú no puedes estipular criterios de evaluación específicos, sobre todo cuando está en juego un nombramiento. ¿Por qué? Porque la ley no puede ser tan específica. Por eso es que se encarga al final, y es un párrafo que siempre se pone en la ley, se tiene que hacer un reglamento. A ver, espérame un ratito ahí para poder entender. Él hablaba de criterios, que hay una multitud de criterios, el criterio A, B, C, es decir, yo tengo título, yo tengo experiencia, No, pero la ley dice es un examen y punto. Listo, así como entras a la universidad por examen, ya. Eso es lo que dice la ley. Claro, lo que pasa es que lo que dice la ley es que para el caso de los docentes bautizados, digamos, como interinos, correcto, se van a aplicar algunos criterios y los describe en el articulado, y uno de ellos lo mencionó, por ejemplo, el tema de tener el título, el tema, por ejemplo, de tener experiencia en aula. Ya. Creo que dijo uno más que no lo recuerdo ahorita, pero ¿qué sucede? Y eso es lo que, y ahí está el truco, digamos, de la forma en la cual el congresista ha presentado en tu programa el caso. Y es que él no dice, y es conveniente para su interés no decirlo, que es que si bien hay criterios, los criterios no se acaban allí. ¿Por qué? Porque la ley tiene que tener un reglamento. Ese reglamento tiene que tener un documento técnico, y ese documento técnico tiene que tener un informe técnico para poder dar el proceso de evaluación. Claramente, lo que queda, digamos, demostrado en estas afirmaciones que ha hecho el congresista es que él solo se queda en esos 3 criterios, pero toda la conexión y el encadenamiento para poder desarrollar una política que lleve una evaluación no te lo dice, porque no le conviene. Y en esos documentos es donde el Ministerio de Educación, que tiene la competencia legal para gestionar la educación en el país, no la tiene el Congreso, la tiene el Ejecutivo, define a partir de otros criterios que no solo se quedan en ese articulado vago o no tan preciso. Claro, entiendo. Entonces, para que todos entendamos, es decir, hay un corte antes del 2014, después del 2014, que no le gusta a un sector del magisterio. Entonces, aquí vamos a hacer un corte y vamos a pedir que los profesores pasen por un examen de todas maneras. Entonces, aquí hay criterios, sí, pero dentro de los criterios hay un examen escrito y eso se va a hacer. El examen escrito se tiene que hacer para elevar el nivel, y estos interinos les vamos a dar incluso unos tiempo. Una licencia adicional. Claro, una licencia adicional, y los que pueden se adecúan y los que no, no. Piña. Así es. Ahora, ojo, recuerda cuál es el espíritu que ordena la ley de reforma magisterial. Es que todos los docentes tienen que pasar por proceso de evaluación. Entonces, ahí viene el truco de la argumentación del congresista, que es que él no dice, él lo que dice es, ¿por qué los evaluaron? Si solo debieron haberle revisado, era la palabra que usa, revisado los criterios, que tenga experiencia, que tenga el título, y ya está, y con eso entra en la carrera. No, pero si hay una evaluación, es más, él se pone como ejemplo, que él no entraba en esa evaluación. Lo que pasa es que ahí hay otro falacia. Hay otro truco, hay otro subterfugio que usa el congresista. Él dice, no, yo cuando entré a la carrera no habían estos criterios. Evidentemente, cuando él entró a la carrera hace 20 años atrás, no había la ley de reforma magisterial que hay ahora.
Lo que pasa es cuando tú le haces la pregunta respecto al portal Ojo de público. Ojo Público, y es que una vez de que en el 2013 se hace una sola ley y todos los docentes pasan a estar bajo esta estructura de ley, hay 3 evaluaciones que tienen que pasar. La evaluación de ingreso a la carrera, que cuando tú ya ingresaste a la carrera no tienes que darla, porque ya no tiene sentido que vuelvas a ingresar a la carrera si ya estás en la carrera, que es el caso del congresista Tello. La segunda evaluación es la evaluación de ascenso, es decir, pasas del nivel 1 al nivel 2, del nivel 2 al nivel 3 y así sucesivamente, Esos hasta el ascensos nivel sí los 8. tiene que dar. Y tienes la evaluación de desempeño, es la tercera evaluación. Y lo que él me está diciendo, con el truco de lo que él plantea, es que, y cuando ante tu pregunta, y es que él no ha dado las evaluaciones de desempeño, porque no las ha querido dar, y las que dio las desaprobó. Porque por eso lo bajaron de nivel. No, lo que pasa es que cuando se hace el proceso de la ley del profesorado, que es probablemente la ley en la que él entró, el congresista Tello entró, habían unos criterios de los niveles magisteriales que no calzaban con la nueva ley. Ajá. Entonces lo que se hace en ese proceso es una conciliación, de tal forma que dicen, oye, mira, si el profesor del nivel 1, para poder estar en nivel 1 y pasar al nivel 2 en la antigua ley, tenía que pasar 5 años, ¿correcto? Y ahora yo le pido, miento, es al revés, tenía que pasar 2 años, y ahora yo le pido 3, entonces no Claro, es cumple, para tengo que hacer adecuar. una equiparación. Claro, es Entonces para adecuarlo. es para adecuarlo, y él no lo dice, y parece pues que hubieran hecho una injusticia con él. No hicieron una injusticia, porque además, en ese momento, 150.000 o 160.000 profesores que estaban en la carrera pública, según la ley de profesorado, que pasaron a la nueva ley de reforma magisterial, pasaron por el proceso, y ninguno de ellos se ha quejado, y ninguno de ellos está planteando ir en contra de la lógica de evaluación meritocrática, porque si no, de nuevo, Karina, en el último proceso de evaluación que está sucediendo en este momento, no se hubieran presentado 250.000 profesores, pues. Porque Ujú. si todo el magisterio estuviera en contra de la evaluación, ¿por qué se presentan a la meritocracia de la evaluación entonces? Bueno, entonces, en resumen, lo que está haciendo esta ley que ha sido aprobada con 101 votos, es decir, aquí perro, pericote y gato, todos se juntan para despreciar la calidad de la educación de todos los escolares. A ver, y acá hay un detalle que no dice tampoco el congresista, y es que este grupo de profesores, que son, reitero, 14.863 profesores, en vez de elegir el camino de alinearse a la ley, ¿qué camino eligieron? Eligieron el camino de ir al Poder Judicial algunos, y otros, que fue el grupo abrumadoramente mayoritario, decidió armar una asociación, convertirse en un grupo de poder que negociaba, y lo ha hecho todos los años, con todas las comisiones de educación que han pasado por el Congreso desde el año 2015 en adelante. Ah, de Entonces, acuerdo. lo que están Entonces, haciendo meten es presión. negociar políticamente. O sea, ojo, yo no estoy planteando que eso sea peyorativamente malo. Solo estoy diciendo que en vez de alinearse con el espíritu de la norma, que es la que busca mejorar nuestro sistema educativo, que es introducir la lógica de la evaluación permanente, la lógica de la meritocracia para entrar a la carrera, este grupo de docentes decidió ir al otro lado. Es Claro. que los vuelvan a meter sin que den la evaluación, Y cuando el entonces, ¿es la sistema ya primera viró vez para que otro pasa lado. esto? ¿Es la primera vez que logran la aprobación de la ley en el Pleno con Así es. una mayoría abrumadora? Es lamentable, Me temo que sí. es Es lamentable. lamentable. Ojo, esta ley tiene ciertas trampas que no estamos discutiendo ahorita, porque están metiendo también ahí al grupo de directores, porque esto es lo que ha sido, es un decreto que ha sido a que los proyectos de ley han sido agregados, ¿correcto? Lo que ha pasado allí es lo siguiente, es que hay un grupo de directores, que son cerca de 10.000 directores, que cuando pasó el proceso de evaluación de directores no pasaron la prueba. Entonces ese grupo hizo otra asociación de directores que han negociado políticamente, incluso algunos de ellos han ido en rebeldía, digamos, no han entregado el cargo, y tienes algunos casos de colegios en los cuales hay 2 directores, el director que reconoce el ministerio porque pasó el proceso de evaluación y el otro que está sentado ahí que dice que no quiere entregar nada. Ya, ese grupo también
está metido de manera subrepticia en esta norma. Entonces, si se acepta este proceso de los 14.000, se va a tener que sumar a los 10.000 directores adicionales que han rechazado y en franca rebeldía ante el cumplimiento de la ley han decidido no dar la prueba. Y algunos de ellos incluso han denunciado al Ministerio de Educación ante el Poder Judicial ante un proceso que es legal, correcto y según norma. Entonces, esto tiene caballo de Troya, Karina. Y esto tiene que detenerse, porque además, junto con esto, está la otra ley que el actual presidente de la Comisión de Educación del Congreso, también ex miembro de la bancada magisterial, del bloque magisterial, ha dicho de que va a impulsar por insistencia el nombramiento automático de los docentes que hayan tenido hasta 3 años de contratación. Muy bien, yo por eso por es que lo favor, menciona el congresista, ¿no? muy bien, el congresista está diciendo, está pidiendo su derecho a aclaración, réplica, está que nos escribe por interno, así que le vamos a hacer la invitación y te hago la invitación directamente a ti también para que estén los dos en el set, porque parece que él está diciendo que todo lo que estás diciendo está fuera de la realidad, así que nos gustaría tener al experto en educación, Paul Neira, y al congresista, los dos, porque los dos manejan a la perfección estos temas. Nosotros con Paul Neira hemos tocado extensamente los temas de educación durante la pandemia, durante años, y nos gustaría estar con los dos aquí para que nuestra población, oyentes, a toda la gente que tenemos en sintonía, sepan de lo que estamos hablando y que ganen con el debate, porque acá no hay verdades absolutas, hay dos puntos de vista y es bueno de que se sepa la verdad. Así que te hago la invitación, Paul, y le estamos haciendo la invitación también al congresista, no es su derecho a réplica, nada, él ya habló y los estamos invitando lógicamente a los dos. ¿Qué te parece, Paul? Me parece genial, tú sabes que yo siempre tengo a la Ya, disposición, Karina, genial entonces. pero aquí yo lo que tiene que primar, independientemente de una argumentación u otra, es el bien fundamental de la mejora del sistema educativo. Así es. A mí me Es conseguir parecía, efectivamente asegurar desde el punto de vista del aparato legal y del cumplimiento de la ley los mejores docentes posibles al frente de nuestros estudiantes. claro, a mí me parecía que Y yo, el bien primordial eran los niños, ¿no? Pero el congresista me dijo que sí, porque él empezó diciendo que el bien primordial, los derechos humanos, era el docente, pero y los niños, y me dijo que era otra exactamente, discusión. Entonces, ya, mañana lo podemos discutir sin ningún problema. Así que ya sabe que le estoy haciendo extensiva la invitación a Paul. Te dejo con Tania para que sigan coordinando. El congresista quiere entrar, pero al aire, pero ya tuvo su tiempo largo, igual que Paul, así que mañana nos encontramos aquí si es que el congresista acepta. Muchas gracias. Coordinamos por interno. Gracias.